su regreso al camino de obediencia al Señor. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a buscar ahí en Isaías 58, 3 al 7, y el que lo tiene, me avisa y en su momento yo le pido que por favor me lo lea. Muy bien, Giovanni. Yo te aviso en el momento. Muy bien. En el Antiguo Testamento el ayuno era una práctica común en tiempos de guerra o amenaza de guerra, o cuando un ser querido enfermaba, o cuando alguien moría, había mucha tristeza, o cuando se buscaba el perdón de Dios y cuando se enfrentaba el peligro. En esencia, el ayuno representa la aflicción del alma causada para no satisfacer los deseos de la carne. En el ayuno Dios valora la intención del corazón y la actitud de los que ayunan. Un dato curioso: en el Nuevo Testamento la palabra ayuno aparece unas 17 veces y en el Antiguo Testamento aparece unas 63 veces, o sea, unas 80 veces aproximadamente en la Biblia. Pero solamente en el Antiguo Testamento se establece el ayuno como un mandato para un único momento del año. Y es para el pueblo de Israel. Vamos a ir a Levítico 16, 29 al 31. Yo lo voy a leer para ustedes. Voy a pedirle a Giovanni que tenga el pasaje ahí, pendiente. Muy bien. Levítico 16, 29 al 31 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. En otras versiones este pasaje dice día de reposo y de ayuno. Me fui a buscarlo a la versión en hebreo. No es que yo hable o lea hebreo, pero digamos hay herramientas que nos permiten analizar el pasaje. Y en ninguna parte habla de ayuno en ese verso 31. Sin embargo, en Levítico 23, 28, hablando del mismo día de expiación, dice: es el día de expiación en que se reconciliarán conmigo. Así que ese día no harán ningún trabajo. Todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. Ese mandamiento de ayuno para los israelitas, el desobedecerlo era causa de muerte. O sea, el castigo era la muerte. Importante para Dios el asunto, ¿verdad? Así de importante lo veía Dios para su pueblo. Ahora, casos como el que vemos en Joel 2:12, que son llamados para provocar un acercamiento a Dios, pidiendo su misericordia y su perdón. Esa es la razón del ayuno o el llamado al ayuno en este libro de Joel. Hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Uno es el de la reina Esther. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Ya te doy, Sofi. Dice Esther 4:15 al 16: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esto era porque en los tiempos de la reina Esther, si el rey no invitaba a alguien a estar en su presencia, él tenía unos arqueros preparados y la persona que entrara sin ser invitada iba a ser muerta por los arqueros, a menos que el rey detuviera la orden. Y Esther iba a entrar sin autorización a la presencia del rey para interceder por el pueblo judío en aquel momento. Y por eso, como su vida estaba en un peligro real, es decir, ella se iba a enfrentar a una sentencia de muerte inmediata,
ella pidió ayuno. Hermanita Sofía. Hay algo que sí quería preguntar, es, digamos, ¿en qué sentido, digamos, era importante el ayuno o los sacrificios o los holocaustos en el Antiguo Testamento? O sea, yo sé que para Dios era importante, pero sabiendo Dios que desde el principio del mundo Él tenía planeado sacrificar a su Hijo por precisamente expiarnos de nuestros pecados, entonces, ¿por qué puso todos esos procedimientos en el Antiguo Testamento? Ok. Toda la parte ritual del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. En otras palabras, era la forma en que Dios preparaba al pueblo de Israel para que entendiera que alguien tenía que morir en lugar de ellos. Eso está establecido desde Génesis 3:15. Entonces, los sacrificios y todos los ritos que ellos tenían, ¿qué hacían los sacrificios? Cubrían el pecado. ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo? Quitó el pecado. ¿Notan la diferencia? Sin embargo, estos rituales prepararon a Israel para entender lo que vendría por medio de Cristo, que igual no lo entendieron. Bien, Isaías 58, 3 al 7. Se lo habíamos dado a Giovanni, después te doy otro pasaje a vos. Gracias. Y sin embargo dicen, perdón, voy a leerlo así en esta versión, Dios habla hoy. Ok. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Wow. Qué diferente el concepto que Dios tiene del ayuno al concepto que inclusive podríamos tener nosotros hoy en día, ¿verdad? Por ahí escuché a Miguel una vez decir, no es lo mismo ayunar que aguantar hambre. Y me llamó la atención, ¿verdad? Después cuando lo explicó lo entendí mejor. En el Nuevo Testamento, y específicamente en la era de la iglesia, no hay un mandato para ayunar. Recordemos que Cristo tuvo su ministerio bajo la ley, no bajo la gracia. La gracia viene después de la cruz. Y en Mateo 6, 6 al 18, nos dice, cuando ayunes, que no sea evidente. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente en este momento. Normalmente uso Reina Valera 1960, pero me gustó la forma en que lo expresa esta versión. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados, para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe que lo haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces el ayuno, de la forma en que lo enseña el Señor Jesucristo,
No debe ser ni público ni manifiesto. Es algo privado entre el creyente, entre el Hijo de Dios y su Padre Dios. Hermano Carlos. Buenos días. En el ayuno hay poder, porque así lo recomendó Jesús. ¿Recuerda cuando sus discípulos quisieron echar un demonio afuera y no pudieron? Entonces se acercaron al Señor y el Señor dijo que solamente con ayuno y oración podían echar a estos fulanitos, para decir algo. Correcto, y eso no le quita al ayuno el carácter de privacidad, es decir, siguiendo la enseñanza de Mateo, vaya en privado, ayune, prepárese espiritualmente y después haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Aunque la enseñanza sobre esa parte de por qué no pudieron lanzar fuera ese demonio es un poquito más extensa, tal vez algún día Dios nos permita verla. Sí es importante la parte del ayuno, es decir, el ayuno nos prepara espiritualmente, ¿ok? Pero es algo entre la persona y Dios. Porque debilita la carne, debilita el ego y predispone el espíritu. Conlleva un propósito para glorificar a Dios. No es un propósito para glorificar a la persona, sino a Dios. Y por eso dice Mateo, tu Padre que te ve en lo privado, te recompensará en público. Es decir, la comunión íntima que podamos tener con Dios en nuestra vida privada se va a manifestar en nuestra vida pública, pero no porque lo andemos publicando. Debería ser algo que la gente note sin que nosotros lo digamos. Lo siguiente que les pide es lloro. Lloro. Me llamó la atención esa palabra porque yo creía que lloro y lamento era lo mismo. Son parecidos pero no iguales. Lloro viene del hebreo beki, que significa deshacerse en este caso llanto, hacer duelo. Este lloro es una profunda expresión del dolor del pueblo al reconocer que ha ofendido a Dios. Es un llanto que sale de lo profundo del corazón. Por ejemplo, Jeremías lloró por la inminente destrucción de Judá. En Jeremías 4, 19 al 21, si alguien lo puede buscar, Sofía, y me lo lees. Jeremías 4, 19 al 21, el profeta llora por la inminente destrucción de la tierra de Judá. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Léete el 22. Ok. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Qué acusación tan terrible hay en este lloro de Jeremías contra Israel? ¿Qué acusación tan terrible? Dice, porque mi pueblo, dice el Señor, es necio. ¿Qué nos recuerda la palabra necio? Dice el necio en su corazón. Y usted sabe que no está diciendo que Dios no existe. Es que somos necios, mis hermanos, cuando actuamos sin tomar en cuenta a Dios. Cuando tomo una decisión sin consultarla con Dios, soy necio. Y muchas veces, puedo recordar, no pocas, sino muchas veces, decisiones que he tomado de esta manera y la consecuencia que ha venido por mi decisión. Porque si le hubiera consultado a Dios, me habría evitado lágrimas y dolores de cabeza, angustias.
No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal. Esta es una tremenda acusación. Pero para hacer el bien no supieron. Ojalá que el Señor no diga esto de ninguno de nosotros. Ojalá que no seamos necios. Que en cada decisión tomemos en cuenta a Dios. Que en cada decisión busquemos el rostro de Dios y tengamos su paz en nuestro corazón al tomar una decisión. Pongamos nuestras barbas en remojo, como individuos y como iglesia, para que el Señor nos dé inteligencia y sabiduría para hacer el bien, para andar siempre dentro del marco de su voluntad. Lo tercero que les pide es lamento, que expresa angustia, luto, arrepentimiento. Es un lenguaje para expresar el sufrimiento. Viene del hebreo misped, que es lamentación, lamento, llanto, y se deriva de otra palabra que es safad, que significa duelo, gemir, sollozar. ¿Alguien, hermano Augusto? Espere que le llegue el micrófono para que nos quede ahí. Yo tuve la experiencia en un trabajo donde estuve hace unos años, de un ayuno que había en Nueva Zelanda, en todo el país. El presidente era en ese momento cristiano, y parece que en Nueva Zelanda son creyentes y toda la gente ahí. Y entonces ayunaban, pero la plata que iban a gastar en comida, la donaban. Entonces recogían esa plata. Y por ejemplo aquí en Costa Rica, se hicieron, vino plata de esa, venía todos los años, y se hicieron escuelas allá en Guanacaste y hasta un puente. Y digo yo que es un propósito bonito. Uh-huh. Por ejemplo, yo solo he ayunado como 1 o 2 veces y el resultado fue espectacular. Y se me ocurre que el día que ayunemos, y sería bonito, ahora que hay tanto indigente, la plata que va a gastar uno en comida ese día, donársela a esa gente que anda pidiendo comida. Bueno, es una forma interesante de ver el ayuno. Regresemos un poquito. Recordemos que no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento ni para la iglesia de ayunar. Ahora, tampoco he dicho que está prohibido, ¿de acuerdo? El asunto es, el ayuno que Dios quiere no es algo público, sino privado. Y el propósito es espiritual, es decir, es que mi condición con Dios sea restaurada. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay cosas que podemos hacer de manera simbólica que no están prohibidas en la Biblia, siempre y cuando entendamos que no es, digamos que no es un mandamiento bíblico, ¿verdad? Aquí podríamos decir todos, ok, ¿quiénes vamos a ir a almorzar fuera? Y levantamos la mano todos. Muy bien, sabemos que vamos por lo menos 2, si somos parejas, y sabemos que vamos a gastar de 5 a 10 mil colones por cabeza. Muy bien, entonces aquí están mis 10 mil colones y cada uno pone 10 mil. Nos vamos y compramos hamburguesas o compramos enteros de chino y los vamos a repartirlo a los indigentes. Sería muy lindo que lo hagamos, mis hermanos. Sería precioso, ¿de acuerdo? Pero eso no es el propósito de un ayuno. ¿Ok? Bien, y gracias hermano porque esas cosas son muy bonitas. Pero es una consecuencia, es algo es como una consecuencia, digamos, positiva. Es un estímulo para hacer un bien. Y claro que sí, es un estímulo. Y si cada uno lo sabe llevar en su corazón, también tiene un propósito espiritual. Y creo que eso glorificaría a Dios, ¿verdad? Porque imagínense que digan por ahí, miren, la primera iglesia bautista de Cartago salió a repartir comida. No estamos hablando de que salió el pastor o que salieron los diáconos o los maestros. No, la iglesia salió a repartir comida a los indigentes en Cartago y de paso les hablaron de Jesús. Claro que sería muy lindo. Tengámoslo ahí en mente, oremos por eso y de repente en unas cuantas semanas o antes de eso lo hacemos. Ya nos quedó un reto. Gracias, hermano. Bien,
Decía entonces que el lamento es una forma de expresión que sirve para decirle al Señor nuestro dolor, nuestra angustia, lo que sentimos, de forma abierta y sin censura. ¿Ha sentido usted el gozo, la satisfacción de acercarse a alguien y decirle, es que me siento así? Y decirlo con toda la gana. ¿Lo han hecho? ¿Alguno ha tenido esa oportunidad? De expresarle a un amigo, a su esposa, a su esposo, a un hermano, a un consejero, decirle de forma abierta, sin censura, exactamente lo que siente y cómo lo siente. Bueno, eso es el lamento. Hablarle a Dios de manera abierta. ¿Para qué adornamos la oración si Dios sabe lo que estamos pensando? ¿Para qué disfrazar las palabras si Dios sabe lo que estamos sintiendo? ¿O es que no lo sabe? Si tengo ira, entonces decirle al Señor, Señor, tengo ira, estoy enojado. Y si estoy deshecho de dolor, decirle, Señor, estoy deshecho del dolor. Y dígalo como lo siente, porque Dios no se va a asustar por eso, ni lo va a censurar por eso. Ninguna oración es demasiado honesta. Es una forma de pedir perdón a Dios también por las ofensas contra Él, o de pedir su intervención con respecto a las injusticias, o también por las desgracias sufridas por el pueblo o por alguna persona en particular. Es una forma muy amplia de comunicarse con Dios, como decimos, sin tapujos. Como ejemplo, leamos en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 1 al 3 nos dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Es decir, le obligan a pagar tributos a un rey ajeno. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Eso es un lamento. Exprésele a Dios lo que siente, como lo siente. Desahóguese. Pero no lo haga por el simple hecho de gritar o de desestresarse. Es mucho más profundo que eso. Reconozca a Dios y pídale su consuelo. Vamos a la siguiente, por favor. Bien. En este pasaje entonces los israelitas fueron advertidos de lo que les iba a pasar si no se arrepentían. El panorama era terrible, no era nada bonito. Recuerden lo que decía por ahí, que cuando esa plaga venía, veía como el Edén, un precioso jardín, y cuando se iba, lo que quedaba era como un desierto. Un contraste total. Estaban asustados, lo cual, como ya dijimos, no invalida su arrepentimiento. Ese arrepentimiento fue sincero. Ellos creyeron la advertencia y se arrepintieron. Ahora, mis hermanos, si bien por la soberanía de Dios, Él puede actuar sin previo aviso, es decir, Dios pudo simplemente mandar destrucción sin avisarles. ¿Puede hacerlo? Sí, es Dios. Es dueño de todo. ¿Quién se lo impide? Castigar el pecado. Sin embargo, por su misericordia, primero hace advertencias, en plural. No una, sino varias. Llama al arrepentimiento y ofrece caminos para que haya una reconciliación
y se restaure la comunión entre Él y nosotros. Segunda de Corintios 6:2 nos dice, y este pasaje fue escrito a la iglesia de Corinto, lo usamos para evangelización, sin embargo fue escrito a la iglesia de Corinto. ¿Qué quiere decir esto? Fue escrito a hijos de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si andamos en un camino que no glorifica a Dios, eso no se va a quedar sin consecuencias. Puede ser que la consecuencia venga temprano o tarde, desde su perspectiva o la mía, pero desde la perspectiva de Dios va a llegar en el tiempo justo. Y como usted no sabe cuál es el tiempo de Dios, como yo no sé cuál es el tiempo de Dios, Él dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es decir, es el momento de ponerse a cuentas con Dios. ¿Cuándo? Ya. ¿Dónde? Ahí donde estamos sentados. No espere a salir, porque usted no sabe si va a salir. Y no estoy hablando de salvación o vida eterna. Estoy hablando de las cosas que Dios puede utilizar para disciplinarnos en esta vida, en este momento, porque somos sus hijos. Y si no hay disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Y si no somos hijos de Dios, lo que queda es arrepentimiento, pero para salvación, para evitar el castigo eterno en el infierno. Pero aquí está hablando de arrepentimiento para reconciliación con nuestro Señor. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Convertirse al Señor de todo corazón. Manifestaciones externas que podrían ser sinceras o simple teatro. Rasgar los vestidos, llorar, lamentarse públicamente, mostrar una actitud diferente. Esas son manifestaciones externas. ¿Podrían ser el resultado de algo interno? Sí, pero podrían ser mero drama. Y Dios no quiere drama. Por eso le dice a los israelitas, en los versos 13 al 17, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ellos se rompían la ropa, como costumbre, y se sentaban sobre arena, silicio, para demostrar dolor, tristeza y que todo el mundo viera su luto. Pero Dios dice, eso no sirve de nada si no ha pasado algo primero adentro. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Dios no quiere castigarnos. Por eso es que Él advierte una y otra vez. Lo hace posiblemente a través de predicaciones, a través de hermanos, a través de amigos. Mira, Eric, ese camino que estás tomando no es bueno. Mira, Eric, esa decisión me parece que no. Mira, fulanito, es que lo que estás haciendo no se ve bien. Mira, reconsidera lo que estás haciendo. Pero a veces somos necios. No tomamos a Dios en cuenta. Verso 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Verso 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Deje lo que está haciendo y busque al Señor. Deje de decir que está tan ocupado en su trabajo, en su vida o en sus cosas personales.
Deje de decir que su relación con Dios es privada. Sí, su relación con Dios es privada entre usted y Dios, pero los de afuera van a notar cómo andamos. ¿Sabía eso? Porque lo que hay aquí adentro se refleja allá afuera. Por privada que sea mi relación con Dios, si tengo una relación con Dios, se va a notar. Y si no tengo una relación con Dios, también se va a notar. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Por qué han de decir allá afuera: si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy y donde estoy? Se cuenta de una anécdota de una mujer que estaba en una convención de pastores y misioneros, y el orador de turno pidió una opinión sobre la frase, sobre el versículo: la sal da sed. Perdón, sobre la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Ya les adelanté la respuesta. Vosotros sois la sal de la tierra. Y comenzaron los teólogos a decir: bueno, es que cuando la carne se le pone sal y se sala, se evita que se pudra, y entonces nosotros en este mundo evitamos que este mundo se vaya de cabeza, etcétera, 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 etcétera. Y se levantó una anciana, viuda, misionera, y dijo nada más lo que acabo de decir yo: la sal da sed. Si mi vida, si su vida, no provoca en otros las ganas de seguir a Cristo, entonces la sal que tenemos adentro no sirve para nada. Porque si la sal no tiene sabor, ¿qué dice la Biblia? Solo sirve para ser tirada en el piso y pisoteada. Pero si la sal tiene sabor, entonces invita a la comida, ¿verdad? A darle gusto a las cosas. ¿Tiene mi vida la sal suficiente? ¿Tiene su vida la sal suficiente? ¿Por qué han de decir allá afuera: si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy? Mejor que digan: yo quiero ser como ese que está ahí. Ese que dice que es cristiano, viera que sí, de verdad que habla, camina y se ve como cristiano. Yo quiero ser así. Una manifestación interna entonces es rasgar el corazón, que le duela a usted de verdad haber pecado contra su Dios, que usted esté quebrantado y que usted sea transformado, no reformado. Una reforma es un arreglo temporal, es un arreglo, es un parche. Cuando se reforma una ley, lo que se le mete es un parche porque algo en la ley ya no funciona. Pero cuando esa ley se elimina y se hace una ley nueva, eso es una transformación. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser transformados y conformados a la imagen de Cristo, para que la gente pueda ver en nosotros lo que espera, lo que dice la Biblia que debemos ser. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Los resultados de un arrepentimiento genuino. Trae el perdón de Dios, trae respuesta de Dios, trae bendición de Dios, trae restauración, trae seguridad, pero sobre todo trae la presencia de Dios. Veamos los versos 18 al 27. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando se arrepientan. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y le echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición
porque hizo grandes cosas. Dios promete alejar al enemigo y derrotarlo. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis. Mis hermanos, cuando estamos mal con Dios, no solamente nuestra vida sufre, también los que están a nuestro alrededor. Cuando las cosas no andan bien en el pueblo, todo se ve afectado. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, lluvia tardía como al principio. La bendición de Dios viene sobre nuestra vida cuando tomamos una firme decisión de andar en el camino que Él ha escogido para nosotros. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. No dice que va a restituir lo que se comieron esos animales, sino los años. ¿Saben que hay cosas, hay errores que cometemos en un segundo y las consecuencias tardan años y años y más años? Pero sabe que aunque ciertas consecuencias no se van a ir, aunque ciertas consecuencias van a estar ahí, Dios puede coger, como decimos, como ungüento y bálsamo y poner ahí alivio, consuelo. Y entonces sabemos que estamos con una consecuencia de algo que hicimos en contra de Dios y en contra de nosotros mismos. Sin embargo, sabemos que Dios está ahí cuando tenemos un arrepentimiento genuino, abrazándonos y diciéndonos: yo sé que te duele, pero te voy a dar las fuerzas para continuar. Te voy a aliviar ese dolor para que continúes. Y un día eso va a ser solamente un mal recuerdo. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca más, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Alabaréis a vuestro Dios. Qué lindo es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Ojalá eso fuera momento a momento y no domingo a domingo. ¿Sí me explico, verdad, mis hermanos? Y no lo digo por ninguno, lo digo por mí mismo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué lindo es saber que Dios está conmigo. Qué lindo es saber que Dios está en mí. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Qué lindo es saber que Dios está ahí, en mi corazón, y que puedo sentirlo, y que puedo vivir la vida que Él quiere que yo viva. ¿Sabe cuál es la vida que Él quiere que yo viva? ¿Qué dice Corintios? Con Cristo estoy. ¿Lo sabemos de memoria? ¿Lo decimos de memoria? Vamos a ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, qué lindo sería, qué lindo es que Cristo pueda vivir su vida
a través de mí, para que la gente allá afuera, para que los otros no vean mi vida, sino que vean la vida de Cristo en mí. Suena utópico por mi propio egoísmo, pero no es imposible. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Es lo que Dios le pidió a Israel en Joel: arrepiéntanse, con luto, con llanto, con lamento, con lloro, rasguen sus corazones. Las manifestaciones de un arrepentimiento genuino incluyen temor de Dios, duelo y dolor por haber ofendido a Dios. Se pide perdón, se regresa a la comunión íntima con Dios, vuelve el gozo de la salvación, se aprende del error cometido. Hermano Augusto, por acá. También nos ayuda a dar testimonio. Nos apartamos del pecado, no sigo en lo mismo. Comenzamos a servir al Señor, pero también asumimos la responsabilidad por nuestro error. Cambiamos de actitud, aprendemos a perdonar y actuamos con integridad. Hermano Augusto. Última vez que lo interrumpo. No, mi hermano, no se preocupe. Es que yo sé que el ayuno, o sea, casi todas las citas que ha dado son del Antiguo Testamento. También sé que cuando Cristo vino todo lo cambió. Y sé que Él siguió ayunando porque Él vivió una época donde tenía que cumplir la ley. Pero, o sea, yo sé que es una práctica, o sea, espectacular. Pero el Nuevo Testamento no da, o sea, yo no sé, no he oído o no he leído que le dé mucho énfasis al ayuno. Es que no se lo da. ¿Estoy equivocado? No está equivocado, es que no se lo da, pero tampoco lo invalida, es decir, en el Antiguo Testamento había un mandato de ayuno nacional el día de expiación. Era un mandato de Dios para todo el pueblo, con pena de muerte el que desobedecía. Y habían ayunos que se hacían colectivos, como cuando Esther llamó al pueblo a ayunar por la situación de ella. En el Nuevo Testamento no sucede así, sino que se vuelve algo íntimo. Es decir, no se está diciendo que no ayunemos, se está diciendo que lo hagamos tantas veces como lo consideremos necesario, pero para un propósito interno, ¿verdad? Ahora, no hay ninguna prohibición, yo tengo que ser honesto en esto, en que por ejemplo, usted y yo nos pongamos de acuerdo en decir, tenemos un problema, que estamos hablando por eso, pongamos de acuerdo para ayunar el sábado. Y lo hacemos de común acuerdo, usted y yo. Pero entonces somos usted y yo y Dios. Pero no le vamos a decir a toda la iglesia que vamos a ayunar, sino que es algo entre usted y yo. La práctica del ayuno personal es maravillosa. ¿Por qué? Porque debilita el cuerpo y predispone el espíritu hacia Dios. Cuando se hace ayuno, y si usted padece de algunas enfermedades, mejor consulte a su médico o prepárese antes de hacerlo. Sin embargo, el ayuno evita que el cuerpo desee, es decir, limita los deseos de la carne. Por lo tanto, maximiza la predisposición espiritual. Claro que el ayuno es una gran práctica. Claro que el ayuno es una gran disciplina espiritual. Es decir, quizá no me di a entender bien, y no es que yo estoy en desacuerdo con el ayuno. Estoy de acuerdo con el ayuno de la forma que lo enseña el Señor Jesucristo ahí en Mateo. Gracias, hermano. Bien, voy a tratar de avanzar con él, por acá. Ok, voy a tratar de avanzar ahorita. Leímos el Salmo 51 en la lectura bíblica. Vamos a dividirlo en 4 partes, ya para terminar, el Salmo 51. La primera parte sobre el arrepentimiento es el reconocimiento del pecado y de la condición del pecador. Dice David en los versos 1 al 5, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista reconoce su condición. Y el primer paso para arrepentirme es reconocer mi condición. Mientras yo no reconozca que estoy mal, no me voy a arrepentir. El segundo paso, reconocer quién es Dios y pedirle perdón. ¿Quién es Dios y pedirle perdón? Versos 6 al 12. Escuchen lo que dice el salmista. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde? En privado, en mi comunión con Él. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando guardamos el pecado, si somos hijos de Dios, hermanos, eso nos abate, nos hace sentir destruidos, nos hace sentir mal. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites tu espíritu, de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vea que David sabe que es un hijo de Dios. David sabe que no irá al infierno, pero David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando andamos en pecado, no podemos ser felices. No tenemos comunión con Dios, no tenemos una relación con Él, y eso nos destruye, eso nos carcome, eso nos impide disfrutar la vida abundante que Cristo nos prometió. Y una vez que ha pedido perdón, se ha arrepentido y ha reconocido su condición delante de Dios, vienen los frutos del arrepentimiento. No hay verdadero arrepentimiento si no hay un cambio en su vida, y tiene que ser notorio, notorio hacia afuera. Versos 13 al 15. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando hay un arrepentimiento genuino, y estoy hablando de hijos de Dios, que pecamos, que caímos, que nos revolcamos en el lodo, pero que tuvimos la oportunidad de salir y pedirle a Dios que nos limpiara, que nos perdonara y que nos restaurara. Entonces enseñaré a los transgresores, a los que anduvieron o los que andan en lo mismo que yo anduve, les voy a enseñar lo bueno que es arrepentirse. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y entonces vamos a ver la actitud que agrada a Dios. Parte número 4, la actitud que agrada a Dios, versos 16 al 19. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Dios no necesita de nuestra hipocresía. Dios quiere nuestra sinceridad, nuestra conversión a Él realmente. Dios quiere que le honremos, Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que le obedezcamos. Yo sé que para nosotros no es fácil, por lo menos no lo es para mí. Para mí no es fácil, pero eso es lo que Dios quiere. No quieres sacrificio, dice David, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a la última, por favor. Y ese pasaje sí fue dado a personas que no conocían al Señor. Pablo estaba en Atenas, se paró en el Areópago y predicó. Les habló a estos hombres y les dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora este arrepentimiento es para salvación y vida eterna. Es para que aquella persona que nunca ha conocido a Jesús como su Salvador personal venga a los pies de Cristo. Yo no sé si hay aquí alguna persona que diga: es que la verdad yo nunca me arrepentí, nunca supe lo que es aceptar a Jesús como mi Salvador personal, pero he entendido que no soy salvo, que no soy un hijo de Dios. Y piense, si usted es un hijo de Dios y anda en un camino equivocado, no levante su mano, yo no necesito saberlo. Pero ahí donde está, póngase a cuentas con Dios. Reconcíliese con el Señor. Ahora, si usted está ahí sentado o está ahí en redes sociales y no sabe si al morir, ¿dónde irá su alma? Si su alma va a ir al cielo o al infierno y no lo sabe, levante su mano. Levante su mano ahora para que podamos orar por usted, para que alguien se le acerque y le explique el plan de salvación. Le explique cómo Dios quiere que usted se acerque a Él para que usted sea su hijo y tenga salvación y vida eterna. Bien, si todos somos de casa, si todos somos hijos de Dios, pues gracias a Dios. A los que nos ven por redes sociales, que Dios los bendiga. Y ahí en las redes sociales puede dejar un mensaje para la iglesia, alguien lo va a atender y le va a responder. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.